Una mirada femenina del sector inmobiliario. Noticias del mercado local, provincial y nacional. Más toda la actualidad desarrollista. Reporte Inmobiliario con María Sol Marín. Auspicia este bloque Norte. Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Reporte Inmobiliario, una mirada femenina. Mi nombre es María Sol Marín y así continuamos con esta edición de día viernes 18 de marzo, edición número 93 de Reporte Inmobiliario. Estamos en el dial 100.7 en Soy la Radio del interior. Usted puede escucharnos a través del canal 928 de Riotel TV de nuestra cooperativa, ingresando a las redes sociales de Soy la Radio o simplemente bajando la app de manera gratuita y nos lleva en su dispositivo móvil para escucharnos esté donde esté. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin llegar y no sé dónde estás. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Y hay muchas novedades de actualidad inmobiliaria. Hoy es un viernes recargado porque la verdad que tenemos muchas novedades, tenemos entrevistas y además invitados de lujo aquí a el estudio de Reporte Inmobiliario. Vienen con algunas complicaciones por cortes de ruta, inundación, pero bueno, van a llegar, esperemos que lleguen. Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. Y vamos también a hablar de, de lo que sucedió ayer en este segundo encuentro de la mesa de diálogo de alquileres con el secretario de Comercio del Interior de la Nación. Bueno, veremos, aparentemente los titulares es que fue frustrante y poco, no se llegó a muy buen puerto. Vamos a ver qué es lo que dicen aquellos que estuvieron allí en esta mesa de diálogo. Y también vamos a poner al aire una entrevista que nos ha hecho un colega de lujo, que nos ha servido de, ¿cómo se llama? Corresponsal. En Buenos Aires, ustedes saben que se hizo, porque aquí también lo anunciamos, se hizo un evento de arbitraje inmobiliario de la mano de Cusigua, y nuestro querido colega Alberto Loyarte nos hizo una entrevista de lujo. Por supuesto vamos a ponerla al aire y también vamos a conversar con Alberto seguramente después de la pauta publicitaria. Pero vamos a escuchar esta entrevista hablando a uno de los disertantes acerca del arbitraje inmobiliario y por supuesto lo que se viene en Cusigua. Bueno, estamos aquí en Cusigua, en Capital Federal. Mi nombre es Alberto Loyarte, corredor inmobiliario. Estoy con el doctor Martín Irigoyen en el intermedio de la jornada sobre arbitraje. Y quería preguntarle al doctor que nos ampliara un poquito el concepto del tratamiento de este tema y cuál es el proyecto del colegio al respecto. Sí, ¿qué tal, Alberto? El proyecto del colegio es principalmente intentar terminar el año 2022 para aportar a todos los corredores inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también a la sociedad en general de tribunales arbitrales, que sean árbitros especialistas en todo lo que es las actividades inmobiliarias para resolver conflictos que muchas veces se pueden originar en los contratos, poniendo una cláusula arbitral, por ejemplo, en un contrato de alquiler, o una cláusula arbitral en lo que es un boleto de compraventa, o, por ejemplo, también en un fideicomiso, en una inversión inmobiliaria de desarrollo, que es frente a las partes, cuando hay algún problema de interpretación de ese contrato, que se pueda acceder rápidamente a un árbitro del Colegio Profesional Inmobiliario de Cusigua, para que pueda entender en dicha cuestión. Y lo que muchas veces uno pierde en el Poder Judicial, porque tiene muchos expedientes, hay muchas controversias que tienen que resolver los jueces, y cuestiones que demoran tal vez
2, 3, 4 años, pueda ser resuelta en apenas 4, 5, 6 meses y así brindar mayor seguridad jurídica, brindar un sentido realmente que las soluciones lleguen en tiempos realmente importantes, rápidos, seguros, cosa que las partes se puedan sentir escuchadas y bueno, intentar, si no se ponen de acuerdo entre ellas, tratar que sea un árbitro el que zanje esas diferencias a través de lo que se llama un laudo arbitral o lo que sería que resuelva sobre esa cuestión. Esto no reemplaza la instancia judicial. Sí, la instancia judicial se reemplaza por voluntad de las partes si en los contratos establecen y fijan que va a haber un árbitro, en este caso un árbitro perteneciente a CUSICBA, por ejemplo. Bueno, en ese caso, como ambas partes cuando firmaron el contrato decidieron sobre si hay un conflicto, lo resuelve el tribunal arbitral, necesariamente están obligadas a irse al tribunal arbitral. Sí, por supuesto, ese laudo, cuando sale la sentencia de ese árbitro, podrá ser visto después por el Poder Judicial, pero no mucho en cuanto al fondo de la cuestión, si se respetó o no la defensa en juicio, si todos tuvieron la posibilidad de ofrecer las pruebas, más cuestiones que se hayan cumplido con cuestiones procesales, no en cuanto al fondo, con lo cual a las controversias se le da mayor celeridad en cuanto a una resolución. O sea, más en lo formal que en lo de fondo, digamos. Muy bien, Alberto. Así que... Bueno, ¿y hoy qué es lo que estamos haciendo con esta jornada donde vemos que ha hablado y expuesto muy brillantemente la ex jueza, aunque pobre no le gusta? ¿Qué es lo que estamos desarrollando? ¿Un primer conocimiento? ¿Qué vendría a ser una introducción al tema? ¿Qué podemos plantear con esta jornada? En esta jornada internacional lo que se busca es primero ver la realidad argentina y cómo es la mirada del Poder Judicial sobre los árbitros, porque muchas veces se piensa que el Poder Judicial o los jueces no quieren árbitros, cuando no es así. Muy bien expuso la doctora Díaz Cordero, que inauguró la jornada del día de hoy. Y a su vez tuvimos una expositora de San Pablo, Brasil, y 2 de Madrid, donde nos cuenta sus experiencias. Lo interesante que tiene lo que queremos hacer en CUSICBA es que queremos hacer un arbitraje interno para cuestiones que sirvan a la sociedad, al ciudadano común, al ciudadano de a pie. Por ejemplo, que se pueda resolver rápidamente alguna diferencia que haya en un contrato de alquiler, insisto, en cosas no tan internacionales, tan inalcanzables para la gente. Y bueno, tratar de aportar nuestro pequeño granito de arena para que haya una justicia que sea más próxima, que sea más rápida, que las partes, que todas se sientan escuchadas, que pueda haber esto de la oralidad, en el sentido que el Poder Judicial es casi todo escrito y nunca hay, entonces todo demora. La idea es tratar de hacer algo que dé seguridad jurídica y sobre todo que imparta justicia. Si encontramos que esto es un medio idóneo, digamos, para resolver este tipo de controversias, ¿es fácilmente replicable por otras instituciones del interior del país? Absolutamente replicables por otras instituciones del país y también inclusive muchas jurisdicciones cercanas pueden tranquilamente poner en sus contratos que los árbitros de CUSICBA hasta que lleguen los árbitros en otros colegios. Perfecto. Bueno, Martín, ¿qué nos queda por la jornada por la tarde? Bueno, por ahora en minutos nomás lo que vamos a ver ya es concretamente cómo funciona un tribunal arbitral y va a haber una experiencia. El primer expositor va a ser muy interesante porque ni más ni menos que están los tribunales arbitrales de la vivienda de Madrid. Es decir, todos estos conflictos que se suscitan en, qué sé yo, desde lo que sea una reparación dentro de un inmueble alquilado, como una rescisión. Sí, sobre todo con esta nueva ley de alquileres que nos ha traído tantas controversias por su falta de reglamentación y de precisión en muchos aspectos, en mi punto de vista, mala praxis legislativa, ¿no? Así es, Alberto, pero bueno, uno tiene dos formas, nosotros fuimos, de entrada dijimos que no iba a funcionar la ley de alquileres, lamentablemente tuvimos razón, porque a veces no nos gustaría tener razón, pero lo que tiene de bueno es que también tratamos a partir de estas malas experiencias, tratar de tomar iniciativas para también tratar de aportar a la sociedad nuestro granito de arena para, bueno, decir no solamente cuando nos tenemos que quejar o decir que algo no va a funcionar, sino tratar de efectuar cosas que a la gente le sirva y bueno, y un poco también que vean la necesidad, el rol del corredor inmobiliario
la importancia que tiene dentro de la sociedad y llevar también a la paz social. Bueno, Martín, te agradezco mucho, muy linda la conversación y saludos para todos los escuchas de Río Tercero que estarán con Sol Marín escuchando esta grabación. Bueno, muchas gracias, saludos a toda la audiencia y a todo Río Tercero. Gracias, Martín, hasta luego, buenas tardes. Excelente entrevista de mi colega Alberto Loyarte. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Martín Irigoyen, muy claro. Y la verdad que esta iniciativa desde CUSICBA es, como dijo el doctor, para replicar arbitraje inmobiliario para resolver rápidamente y de manera amistosa, ¿por qué no?, los conflictos que se susciten en relación a determinadas actividades del corretaje, ¿no? No solo pensando en contratos de alquiler, sino boletos de compraventa, cualquier dificultad que se suscite siempre y cuando se establezca la cláusula de arbitraje en los contratos. Excelente. Vamos a tener ya en unos minutitos comunicación telefónica con Alberto para que, nos cuente un poquito más de lo que fue la jornada y cuál es su opinión al respecto. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos con más Reporte Inmobiliario. Sonidos del aire. Radio. Continuamos con este segundo bloque de Reporte Inmobiliario. Una mirada femenina aquí en Soy la Radio en la 100.7. Ya estamos tomando comunicación telefónica con Alberto Loyarte, que nos va a comentar al respecto de la jornada de arbitraje inmobiliario llevado adelante por CUSICBA. Buen día, Alberto. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Sol? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida a Reporte Inmobiliario, muchísimas gracias. Ya estás declarado como corresponsal de Reporte Inmobiliario allí en Cava. Bueno, te agradezco. Vamos a tratar de cumplir con esta misión que me estás encomendando. Excelente, la verdad que muy bien, muy claro, Martín Irigoyen, desarrollando al respecto cuál es el objetivo de CUSICBA y este tribunal arbitral, ¿no? Por supuesto, un arbitraje inmobiliario. Contame cuál fue tu experiencia o cuál es tu opinión al respecto. A mí me pareció excelente y me tentó mucho esto de que se pueda replicar en otras provincias. Bueno, yo te comento, por lo que yo estuve comentando en la jornada, la doctora Díaz Cordero, que fue la ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, que fue quien disertó sobre la base de lo que es el sistema, sí, y sobre la base que hay una aceptación por parte de los jueces que no hay una competencia en cuanto a esto, sería una cuestión muy atinada de ponerlo en práctica. Lo que pasa es que, bueno, en principio, por lo que tengo entendido, hay que dar pasos formales. Primero, hay que hacer una aprobación para que el colegio pueda contar con este tribunal arbitral. Después habrá que hacer, entiendo, una capacitación muy específica para quienes se tengan que dedicar a esta actividad, digamos, porque va a ser una especialización dentro de lo que es nuestra incumbencia. Y tercero, poner esos nombres y esas personas a disposición de quienes vayan a contratar y que incluyan dentro del mecanismo de dirimir los conflictos al tribunal arbitral, ¿no es cierto? Exacto. Pero bueno, será cuestión de ir formalizando, ir escalando, digamos, en el avance del proyecto, porque yo estuve escuchando atentamente los dos paneles, tanto el de la mañana como el de la tarde, donde había experiencias de España, de Brasil y de Ecuador, con como decía también Irigoyen, el Consejo Arbitral de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, que obviamente tiene una especificidad sobre el tema vivienda, y los resultados que ellos dan son alentadores en el sentido de que, primero,
tener en claro que el laudo arbitral equivale a digamos, un dictamen de un juez. Es de aplicación obligatoria. Es vinculante y reemplaza de alguna manera, por decirlo de alguna manera, a la justicia, y eso te lo aclaró, fue muy claro Irigoyen. Claro, con lo cual la justicia, que está siempre sobrecargada de casos y que las prioridades a veces de poner la carpeta del tema de uno según la importancia política que pueda llegar a tener o la trascendencia del caso, va a poner en otra postura toda la temática nuestra, ¿no es cierto? Porque a veces a la opinión pública un problema en un consorcio, un problema de un constructor, un problema con un fideicomiso, un problema, o sea, todo lo que esté vinculado a vivienda pasa a un segundo plano porque no tiene una trascendencia, digamos, general, más allá de que la importancia que tiene para las partes, ¿no es cierto? Claro. Entonces creo que esto ayudará a establecer un orden de prioridades y se estuvo hablando a lo largo de las distintas jornadas de que estos trámites podrían ser, digamos, de poco tiempo, estamos hablando de 2, 3, 4 meses, contra la justicia que tiene 3, 4, 5 años. Claro, y aparte una cosa que destacaba uno de los oradores de Madrid, que en muchos casos, cuando se inician actividades de arbitraje, suele ocurrir que como se cita directamente a las partes y todo lo demás, por el contrario de lo que ocurre con las cuestiones judiciales, muchas veces las partes ni se conocen y que, dadas las características que tienen los tribunales arbitrales, se encuentra que hay más puntos de cercanía que de diferencia y las resoluciones terminan siendo satisfactorias para ambas partes en menos plazo. Incluso, claro, lo que pasa que bueno, ¿no? Lo que pasa que es un proceso, entiendo yo, el laudo arbitral tiene un proceso oral y además es como un intermedio entre un juicio, por decirlo así, y una mediación, ¿no? Me parece que acerca mucho más a las partes que el proceso judicial propiamente dicho. Sí, es lo que de todas las partes, todos los que hablaron manifestaban, o sea que esto ayudaba a la resolución rápida y muy efectiva de los conflictos, y con lo cual sinceramente es una solución para muchos de los problemas que podemos llegar a tener, que a veces no son de mayor cuantía, sino son de alta conflictividad al momento de encontrar soluciones, y en muchos casos, como yo lo manifesté ahí charlando con Irigoyen, es por un problema de mala praxis legislativa y parte de que tampoco la ley esta que nosotros tanto discutimos y hasta diferimos en algunos aspectos, no está reglamentada. Uh-huh. Lo único que está reglamentado de la ley es lo que hizo la Superintendencia de Seguros de la Nación con relación a los seguros de caución para alquileres. El resto de los aspectos de lo que se refiere esta ley / modificación del Código Civil y Comercial de la Nación no está reglamentado, con lo cual le da una falta de precisión tan grande que en un contrato a mayor plazo, como puede ser a 3 años, va a traer una cantidad de situaciones litigiosas por falta de precisión legal, obviamente, ¿cierto? Algo se dijo al respecto de ese tribunal arbitral, más allá de que sea 1 o 3 personas, así se le llama, digamos, por más que sea unipersonal, ¿se sabe o se conoce cómo o qué características o qué formación tiene que tener la persona que arbitre? Digamos, ¿se está pensando desde CUSICBA que sea
un corredor inmobiliario especializado o tiene que ser, por ejemplo, sí o sí abogado? ¿Se habló al respecto de eso? No, hablarse no se dio precisiones, ahora estamos con los pasos tendientes a que sea autorizado, digamos, y además a la firma de convenios y acuerdos con otros organismos que dispongan de tribunales arbitrales, no solo por la experiencia, sino por la capacitación. Yo entiendo que la creación de este tribunal arbitral va a tener que necesariamente contar con la participación de corredores inmobiliarios que estimo, en mi opinión, no lo pude resolver a través de una consulta específica, pero tiene que estar constituido por nuestra temática específica, por lo menos en el tema inmobiliario, de corredores inmobiliarios que por supuesto entiendo que tendrán que estar adecuadamente preparados, claro, formados, y además todo el mecanismo deberá contar con una metodología de trabajo, una sistematización y un ordenamiento para que todo el mundo trabaje de manera similar y que se logre un resultado efectivo. Sí, como es la mediación, ¿no? Tener una ley de arbitraje, en este caso inmobiliario. Por ejemplo, yo soy mediadora, ya prontito tramitando mi matrícula profesional y no soy abogada de momento. Claro, bueno, entonces, y hay otras profesiones que también son mediadores, psicólogos, hay una cantidad de profesiones. Por eso, con título de grado, determinadas profesiones de título de grado, sin ser abogado, te permite hacer la formación de mediador. Seguramente en este sentido también será el arbitraje. Y entiendo que será algo similar y que según las características del caso, también quienes sean miembros de ese tribunal arbitral, por decirlo de alguna manera, supongo que será un tribunal no unipersonal, según la temática deberán darle participación a peritos específicos sobre determinados temas, supongo ponerle una dificultad con un fideicomiso. Y bueno, ahí sí tiene que haber alguien especializado en el tema para eso. Si hay una dificultad con una cuestión edilicia constructiva, tendrá que tener la posibilidad de tener un perito, arquitecto, ingeniero. Claro, sí. Me imagino que todos esos, profesionales que están vinculados a nuestra actividad cotidiana y que además pueden tener incumbencia para la definición técnico-profesional específica de estos casos, tendrán la capacidad de ser convocados para poder hacer su aporte, ¿no? Claro. Así que es muy, por lo que yo llegué a conocer el tema, todavía me parece muy apresurado ir en esos detalles, pero entiendo que es así, no tuve la información, que en todo caso, en la medida que... La iremos teniendo rápidamente, porque la idea, por lo que entendí, es implementarlo ya para el 2022, así que en poco tiempo tendremos novedades. La convocatoria a la asamblea, a los representantes asamblearios, que es el órgano que tiene el colegio, va a estar como tema de definición la estructuración de este tribunal arbitral. Perfecto. Y a partir de esa resolución formal, estimo yo, se irán dando los pasos para poder ir constituyéndolo. Y lo que me anima más y me entusiasma más, que esto puede ser fácilmente replicable para otros lugares del país, de manera tal de federalizarlo y llevar soluciones a todos los lugares del país. Porque a veces con esta mirada que tenemos porteñocéntrica, pero que no nos lo dijiste vos, no yo, No, pero es que no nos olvidamos. Lo que ocurre es que a veces también el federalismo tiene que tener, ¿cómo puedo decirte?
el reclamo del federalismo por parte de quienes se sienten afectados. Claro. O sea, hay que formar o pensar en armar un esquema, y existen estructuras federales, pero que su funcionamiento a veces, y no, que no interesa, ¿para qué vamos a ir? ¿Por qué nos vamos a ocupar? ¿Para qué? Entonces, bueno, a veces nos autodiscriminamos. Claro. Lo que el otro no hace, el espacio lo ocupa quien está haciendo. Y bueno, lamentablemente, y aparte no nos olvidemos que, por ejemplo, en Capital Federal, Capital Federal, estoy refiriéndome mal, porque Capital Federal sería el Estado Civil de la Ciudad de Buenos Aires, como decir José Pérez Casado, ¿no? Pero en Cava nosotros tenemos una concentración de corredores, estamos en el orden de los 7.000, y realmente creo que estamos también en una cantidad importante, y aparte por la densidad poblacional que exige empezar a tomar rápidas decisiones sobre estos temas, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Alberto, y estaremos seguramente muy pronto en comunicación telefónica. Gracias por esta entrevista. Que tengan un muy buen día, saludos a todos, un gusto. Gracias. Y así fue esta entrevista telefónica con Alberto Loyarte, ya declarado corresponsal de Reporte Inmobiliario allí en Cava. Muchísimas gracias. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos al último bloque de Reporte Inmobiliario. Yo no entiendo cuánto tiempo yo viví sin ti. Eres ese reflejo que quiero mirar. Tienes la vida que me hace falta para continuar. De ti yo quiero. Último bloque de Reporte Inmobiliario. Y el titular es: la batalla por los alquileres. Por falta de acuerdo se suspendieron las reuniones entre inmobiliarias e inquilinos. El punto de conflicto fueron las posibles modificaciones a la ley de alquileres. Más adelante puede que haya alguna reunión técnica para continuar analizando las medidas. Luego de una reunión áspera, por lo que cuentan muy áspera según lo calificaron algunos de los participantes, se suspendieron los encuentros de la mesa de alquileres que se estaba llevando adelante en la Secretaría de Comercio entre el secretario Roberto Feletti y distintas asociaciones de inquilinos, cámaras inmobiliarias y propietarios. A partir de ahora, las reuniones se realizarán con los equipos técnicos para evaluar detalles de futuras medidas para el sector. El punto de conflicto, de acuerdo a las fuentes, por supuesto, fueron las propuestas de modificación de la ley de alquileres. Inmobiliarios y propietarios querían avanzar en un cambio en los plazos de los contratos, pasar de 3 a 2 años, y en una actualización semestral de los alquileres frente a la actualización anual hoy vigente. Sin embargo, desde la Federación de Inquilinos rechazaron cualquier propuesta de cambio de la ley que está vigente desde julio de 2020. Realmente lo sorprendente es quienes representan a los inquilinos, dicen que no requiere modificación de la ley de alquileres, pregonan como que esta es un excelente instrumento para la contratación en el mercado de alquileres. Yo no sé a quiénes representan, porque no conozco un inquilino que esté de acuerdo con esta ley. Se supone, me parece que esta gente, bueno, está haciendo 100% política y no está representando a quienes dicen representar, sino esta mesa de diálogo seguramente acercaría mucho más a las partes y se podría haber avanzado de otra manera. Pasan los minutos cual si fueran años. Mira, estos celos me están matando. Un
sector de los inquilinos y los representantes de la actividad inmobiliaria aceptaron trabajar en línea de modificar la norma para aumentar la oferta de propiedades, cuestión que no fue avalada por otros voceros de los inquilinos. También hubo divergencia en la forma de estimular una mayor oferta de alquileres. Inquilinos proponen impuestos a la vivienda ociosa y los propietarios una baja de impuestos para las viviendas destinadas a alquiler residencial. Claro, indudablemente que tendrá que intervenir el gobierno, pensar realmente de qué manera incentivar a que los propietarios vuelquen sus inmuebles al mercado de alquileres. Bueno, vamos a tener que pasarle las ediciones de Reporte Inmobiliario donde ya hemos tratado de reiteradas veces acerca de esta temática. Se resolvió no seguir discutiendo la modificación de la ley de alquileres porque no hay acuerdo entre el mercado y la Federación de Inquilinos. El mercado quiere modificarla y nosotros no, señaló Gervasio Muñoz de la Federación de Inquilinos Nacional. En otras palabras, bueno, desde la Secretaría de Comercio adelantaron que van a analizar su aplicación, pero no dieron más detalles al respecto en relación a, este impuestazo a las viviendas vacías. Aparentemente es lo que se viene, indudablemente que esta mesa de alquileres, por eso adelantábamos, ¿no? No ha dado grandes frutos, no se llegó a ningún puerto y claramente desde la política, porque está más que claro que esto tiene que ver con cuestiones netamente políticas, de la mano de Gervasio Muñoz y el secretario de Comercio, están, apuntando a continuar devastando al mercado inmobiliario y, por supuesto, al mercado de alquileres. Es muy difícil encontrar un equilibrio cuando los inquilinos no aceptan ninguna modificación, dijo también Marta Liotro, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presente en la reunión el día de ayer. Y por supuesto, la Cámara de Inquilinos, la Cámara Inmobiliaria Argentina, la Federación Inmobiliaria, FIRA y CUSIGBA en una carta señalaron que establecer un impuesto a la vivienda ociosa no va a contribuir a incrementar la oferta de inmuebles en alquiler. La propuesta de este sector fue aplicar medidas que mejoren el acceso a créditos blandos para la compra de la primera vivienda, incentivar a los propietarios a poner su inmueble usado en alquiler o al inversor a que adquiera, contribuya, remodele o acondicione inmuebles destinados a alquiler de viviendas. Y por supuesto, a modificar la ley de alquileres para permitir una actualización de precio por lo menos de forma semestral y reducir el plazo mínimo de la locación a 2 años. Te amo, un hombre sobre ti. Y esto culmina cuando, es decir, desde la Secretaría van a estudiar, van a armar ya una mesa técnica a nivel regional, provincial, con el afán de visualizar las distintas posturas en el país y, resolver al respecto. Comentaba también Alejandro Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Piel de mi propio fracaso, hoy necesito tenerla. Vamos a prenderle entonces una velita a Roberto Feletti y a toda esa mesa técnica para que
piensen realmente en la sociedad en su conjunto y por supuesto otorguen mayores beneficios, más seguridad jurídica a todas las partes intervinientes. Dame tu vino ligero, que has hecho mientras no es nada, y las sábanas de lino. Dame el Y bueno, se nos fue el programa, los chicos de Alucard. Sábanas de lino. Dame el sueño. Cuántas cosas nos quedan para contar, pero se nos fue el programa. Nos reencontramos el día lunes aquí, 9 en punto, por este dial 100.7. Quédese allí que ya comienza la mañana de Soy la Radio en tiempo real con Alberto Marín. Noticias con opinión. Y Lucas Grinoro con todo lo que sucede en el mundo del deporte. No está Lucas hoy. Bueno, hoy no. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos reencontramos el día lunes. Que tengan un muy buen fin de semana. Buena vida.